Bueno, muy bien, 8:20 de la mañana. Y un tema que se puso en debate a raíz de declaraciones de Dante Sica. Dante Sica es un consultor, Sí. economista, que era especializado en comercio exterior con Brasil, ¿no? Y Sí. que trabajó en el gobierno de Macri. Fue funcionario del Ministerio de Economía con Sí, Macri, sí, ministro fue de la producción. producción, ¿no? Bueno, ayer, ahora está trabajando en los equipos técnicos de Patricia Bullrich. Ayer lo entrevistó Ernesto Tenenbaum y con Ernesto Tenenbaum dijo, bueno, que lo que él quería es plantear el final de la, ¿cómo se llama técnicamente? Los convenios de trabajo. Sí, ultraactividad. Ultraactividad. ¿Qué quiere decir cuando los asesores de Patricia Bullrich plantean revisar la ultraactividad? Luis Campos, eso lo consultamos mucho con todo el tema de las paritarias, especialista en estos temas. ¿Cómo andás, Luis? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la ultraactividad? La ultraactividad es un mecanismo que está previsto en la ley de negociación colectiva. En general, en la mayoría de los países que tienen sistemas de negociación colectiva como el nuestro, está previsto. Básicamente lo que plantea es que una vez que está vencido el convenio colectivo de trabajo, hasta tanto no se negocie uno nuevo, sigue rigiendo el anterior. Por eso tenemos convenios en Argentina que se negociaron hace muchos años y que hasta tanto no se renueven, por más que estén vencidos formalmente, siguen regulando las relaciones laborales de los trabajadores de ese sector, de esa empresa. La mayoría de los convenios colectivos en nuestro país se negociaron hace más de 2 o 3 años, que suele ser el plazo de vencimiento de los convenios, por lo cual siguen rigiendo por este mecanismo que se llama ultraactividad, que está previsto en la ley de negociación colectiva, en el artículo 6, y que te decía, no es una rareza de Argentina, es algo que existe en la mayoría de los países, al menos del sistema continental, Europa, O sea, Latinoamérica. Pero vos tenés la ley laboral que establece como un piso de derechos laborales para todo el mundo. Después tenés por sector los convenios colectivos. Estos convenios que son mejores que la ley general, digamos, rigen hasta tanto no permanentemente, o sea, no caen nunca estos convenios colectivos, a menos que vos digas, yo anulo la ultraactividad hasta que no se negocie uno nuevo. Cuando vence, cae, entonces los trabajadores de ese sector ya no tienen convenio colectivo. Exacto. A ver, el sistema general es, tenemos la ley de contrato de trabajo que establece el principio general, lo que regula para todos los trabajadores y trabajadoras, y después tenemos el convenio colectivo del sector o de la empresa que... Ay, hay un bebé, ¿qué pasó? Hay un niño acá que me está pidiendo que lea un libro. ¿Que quiere? Ay, estamos en la radio. Lindo. Ahora seguimos. ¿Cómo hacemos para leer un libro ahora mismo? No, te decía, el Sí. sistema general es, tenés la ley de contrato de trabajo que establece el marco general y después el convenio colectivo de cada sector que establece mayores derechos. Esto es por definición de la ley. Sí. El convenio no puede ir por debajo de la ley. Entonces, en materia de licencia, en materia de jornada, en materia de vacaciones, en materia de salario, los convenios tienen mejores derechos para los trabajadores que los que establece la ley. Entonces, si bajamos, si se cae el convenio, lo que pasa para esos trabajadores, para los trabajadores de ese sector, es que en la medida que ese convenio deje de regir, en este caso por el principio de ultraactividad, entonces lo que va a pasar es que para esos trabajadores, esos mayores derechos que están consagrados en la negociación colectiva, van a dejar de regir. Y ese es el problema de suspender Ahora, la ultraactividad en los términos que lo planteaba Sica ayer. Claro, tenemos un niño, que quiere participar. No, pero el argumento que daba un poco, la idea que está detrás de esto, se viene discutiendo la flexibilización laboral desde la época de Menem, ¿no? Es que la rigidez de los convenios laborales atenta en contra de la creación de empleo, ¿no? Básicamente, y que los convenios laborales, como muchos datan de la década del 80, dijo Dante Sica, más de la mitad, en un momento en el que no había tecnología, digamos que el método de producción era muy distinto y que están desactualizados. A ver, ese es un argumento que se usa mucho. De hecho, hay muchos convenios en nuestro país que rigen del año 1975. Fue la última gran ronda de negociación. Ahora, lo cierto es que la mayoría de esos convenios se fue modificando a lo largo del tiempo, incluso recogiendo los nuevos cambios en la tecnología. A ver, para poner algunos ejemplos concretos, el convenio de comercio, que es el convenio que cubre la mayor cantidad de trabajadores en el país, es un convenio del año 75. Esto no le impidió a Comercio, a la Federación de Comercio, firmar convenios, por ejemplo, con IBM o con Facebook. El Sindicato de Comercio, la Federación de Comercio, tiene un convenio firmado con Facebook hace un par de años. Facebook estaba lejos de existir en 1975. Y esto pasa con muchas otras actividades. En el caso de la industria metalúrgica, que es otro caso que se suele hablar, es también un convenio del 75, pero ya hay muchísimos trabajos que incluso en los años 90 mostraban que el convenio 260, el convenio firmado por la UOM en el 75,
no se aplica tal como está en el texto en los lugares de trabajo. Hay muchos acuerdos a nivel de empresa, con las comisiones internas, que van ajustando las relaciones laborales en los lugares de trabajo. Bancarios también, un convenio del 75, y es impensable suponer que hoy un banco funciona con las reglas del 75, y de hecho no fue un obstáculo ese convenio del 75 para que el sector financiero haya sido uno de los sectores que más niveles de ganancia tuvieron en los últimos años. Así que no hay ahí un problema de creación de empleo derivado de esas rigideces laborales. Claro, no sé el impacto, si eso es el impacto de empleo. Sé que hay convenios que tienen algunas cuestiones, o sea, me contaba el otro día industria audiovisual, ponele, que no coinciden los francos, los días que no pueden trabajar los actores, creo los domingos, entonces no coincide exactamente con los francos de los técnicos, entonces que no podés juntar en un mismo set actores y técnicos en una filmación si necesitas filmar un día domingo, como que hay ciertas cuestiones que me doy cuenta que se arrastran de tiempos que, no sé, dependerá del poder de cada sindicato sostenerlas o irlas cediendo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que efectivamente está pasando. Vos tenés cambios a lo largo del tiempo. A ver, hace poco se firmó un convenio en la industria petrolera para el fracking, para la extracción no convencional de petróleo y gas, el famoso convenio de Vaca Muerta. Hace poco también la Unión de Carga y Descarga firmó un convenio para Mercado Libre. Claro, el Mercado Libre trabaja con carga y descarga porque está en el mercado central y había toda una discusión si tenían que entrar camioneros ahí o no, y finalmente entró lo que era el sindicato de carga y descarga del mercado central, el tradicional del mercado central. Pero independientemente del contenido, ahí lo que vos ves es que efectivamente hay ajustes, hay modificaciones, y vos decías lo del audiovisual. Bueno, ahora tendrán que sentar el SATSAID o el CIPREA o el sindicato que corresponda con la Cámara a ajustar para ese sector, pero eso no tiene Vos decís que hacerlos caer todo de golpe. Ahora, Patricia Bullrich hace esta propuesta, ¿no? A través de Dante Sica, o propone esto. Del lado de Larreta, lo que están haciendo es más énfasis en la cuestión de los juicios laborales. Escuché, no lo sé, te pregunto, que ahora rige una actualización de los juicios laborales que es del lado del empleador bastante dura de afrontar. A ver, ahí lo que cambió fue en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo. Esos son para los juicios que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires, no para el resto del país. Ah, en la ciudad. Lo que cambió fue la tasa de interés, la forma de actualizar los créditos laborales, porque ten en cuenta que, hoy despiden a un trabajador, ese trabajador hace un reclamo judicial, con suerte le sale la sentencia a los 5 o 6 años de haber sido despedido. Con una inflación superior al 100% anual, ahí depende qué tasa te aplican, sí. De hecho, hasta eso puede ser más relevante que la determinación de la indemnización en sí. Cómo se actualiza. Entonces, lo que pasaba es que la forma de actualizar que tenía la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta ahora generaba una desvalorización muy importante de los créditos laborales. Al empleador le convenía no pagar y en todo caso esperar a la sentencia. Licuar con el tiempo, Lo que hizo la Cámara fue modificar esa forma de cálculo, generó una especie de capitalización de los intereses. Esto incrementa mucho los montos finales y generó una reacción muy fuerte de parte de las organizaciones de empleadores, porque en definitiva esto les encarece muchísimo. Pero de todas maneras, esto no es un problema, si querés, es una respuesta a un problema mayor que tiene que ver con desequilibrios macroeconómicos que ya van más allá de la situación de las relaciones laborales. Bien, porque estaba haciendo más énfasis en ese tema Horacio Revés Larreta versus la discusión que plantea Patricia Bullrich de los convenios colectivos de trabajo. Luis Campos, gracias Luis, váyase a leer ese libro, por favor, a esa criatura. Por favor. Les mando un fuerte abrazo a Nilo acá, que se portó bien el final. Grande Milo. Ay, qué lindo. Milo, logramos hacerle entender a Milo que papá estaba hablando por radio. Lo que pasa es que su convenio colectivo implica que el padre le tiene que leer. Sí. No, y ahí la ultraactividad supuestamente llega hasta los 18, mi viejo dice que llega hasta los 35. Ah, por supuesto. Claro, un beso Luis, gracias.